Claudia Sheinbaum, la presidenta que prometió continuidad sin confrontación, acaba de hacer algo que tiene a todos hablando, un discurso cargado de nacionalismo que no solo encendió a la oposición, sino que tensó la relación con Estados Unidos en un momento extremadamente delicado. Pero no solo eso, lo más inquietante es que este mensaje llega justo cuando crecen las presiones externas por el tema del narcotráfico y las investigaciones judiciales en territorio estadounidense, y lo más polémico es que mientras habla de soberanía, sus críticos aseguran que está protegiendo intereses políticos internos. ¿Qué busca realmente con este discurso? ¿Por qué lo hace justo ahora? ¿Y qué tan creíble es su postura cuando dentro de su propio movimiento hay acusaciones de vínculos incómodos? Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final vamos a conectar todas las piezas y vas a entender el verdadero juego político detrás. Lo que viste en ese discurso no fue un evento aislado. No fue un simple mensaje patriótico. Fue una señal. Y tienes que entender el contexto completo para dimensionar lo que está pasando. Porque no se trata solo de palabras, se trata de poder. De presión internacional. Y de una narrativa que se está construyendo frente a tus ojos. En ese escenario aparecen varios actores clave. Por un lado, la propia Claudia Sheinbaum, intentando consolidarse como líder nacional en su segundo año de gobierno. Por otro lado, figuras de la oposición como Germán Martínez, Felipe Calderón y Vicente Fox, que reaparecen en bloque, algo que no veíamos con esa fuerza desde hace años. ¿Casualidad? Difícil creerlo. Y en medio de todo esto, un factor que lo cambia todo, Estados Unidos. No como vecino, no como socio comercial, sino como actor activo en investigaciones que ya están tocando a figuras del sistema mexicano. ¿Te suena el caso de un general detenido? ¿Te suena el juicio en Nueva York? Exacto. Nada ocurre en el vacío. ¿Por qué esto importa hoy y no hace un año? Porque el tablero cambió. Hoy hay más presión internacional. Hoy hay más fracturas internas en Morena. Hoy hay más nerviosismo en la relación bilateral. Y sobre todo, hoy hay más riesgo político para todos los involucrados. Estamos viendo señales que antes se ignoraban. Discursos más agresivos. Acusaciones cruzadas. Reaparición de viejos liderazgos. Y algo más, una narrativa de soberanía que muchos consideran más emocional que estratégica. Y aquí es donde viene la pregunta clave que abre todo lo demás. ¿Este discurso fue una defensa real del país o una jugada política para cubrir algo más profundo? Pero para entender por qué llegamos hasta aquí, primero tienes que entender quién es realmente la figura que hoy está en el centro de todo esto y de dónde viene su forma de gobernar. Porque esto no empezó ayer. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza. Porque si quieres entender lo que está pasando hoy, tienes que irte atrás. Mucho más atrás de ese discurso. Tienes que mirar el patrón. Claudia Sheinbaum no apareció de la nada. Su origen político está directamente ligado a un proyecto, el de Andrés Manuel López Obrador. No solo como aliado, como pieza estratégica, como continuidad. Desde sus primeros años en la administración pública, su perfil fue técnico, disciplinado, alineado. No era una figura confrontativa. No era una voz disruptiva. Era alguien que ejecutaba, que seguía una línea. Y eso fue precisamente lo que la llevó a donde está hoy. Pero aquí viene lo interesante, porque esa misma característica que la impulsó, hoy es la que muchos están cuestionando. Recordemos, cuando fue jefa de gobierno, su discurso era distinto. Más institucional, más contenido, más enfocado en gestión que en confrontación.
¿Qué cambió ahora? ¿Por qué este giro hacia un tono más duro, más nacionalista, más cercano a la retórica de choque? No es la primera vez que vemos esto en la política mexicana. Recordemos que en otros momentos, cuando un gobierno empieza a sentir presión externa o interna, el discurso cambia. Se endurece. Se polariza. Se vuelve emocional. ¿Por qué? Porque moviliza. Porque cohesiona. Porque crea un nosotros contra ellos. Y aquí aparece la primera gran contradicción. Se habla de soberanía. Pero al mismo tiempo, la economía mexicana sigue profundamente integrada a Estados Unidos. Se habla de independencia. Pero millones de familias dependen de remesas. Se habla de dignidad nacional, pero los datos muestran otra cosa. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Porque esto no es solo discurso. Hay antecedentes. Recordemos también que dentro del propio movimiento hubo acusaciones fuertes. Ricardo Monreal, en su momento, señaló la posible intervención de asesores extranjeros en campañas internas. Lo dijo. Está documentado. Y hoy, guarda silencio. ¿Cambio de postura? ¿Conveniencia política? ¿Alineación obligada? Y no es el único. Marcelo Ebrard también dejó ver tensiones internas. Señalamientos sobre uso de programas sociales. Diferencias estratégicas. Y hoy, esas fracturas siguen ahí. No desaparecieron. Solo se ocultaron. Entonces tienes un escenario donde hay presión externa. Hay fracturas internas. Hay investigaciones internacionales. Y hay un discurso que intenta unificar todo bajo una narrativa nacionalista. ¿Te parece casual? Porque aquí es donde empieza a tomar forma lo que estamos viendo hoy. Y ahora sí, vamos a la secuencia de hechos. Porque lo que pasó no fue espontáneo. Fue escalando. Paso a paso. A principios de semana. La tensión ya era evidente. Declaraciones cruzadas sobre la presencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano. Se hablaba de visitas, de operativos, de cooperación. Pero el tono ya no era el mismo. Ya había incomodidad. Hasta aquí podría parecer una disputa menor. Pero lo que pasó después cambió todo. Días después, desde espacios políticos y mediáticos comenzaron a circular versiones sobre operativos ligados al narcotráfico con participación indirecta de agencias extranjeras. Nada confirmado del todo, pero suficiente para encender alarmas. La narrativa empezó a tomar forma: intervención o cooperación, soberanía vulnerada o colaboración necesaria. Y entonces vino el siguiente movimiento. En eventos públicos, figuras de oposición comenzaron a endurecer el discurso. Felipe Calderón retomó el tema de seguridad. Habló de combate frontal al crimen. Marcó distancia con la estrategia actual. ¿Casualidad que lo hiciera justo ahora? Pero eso no fue todo. El mismo fin de semana, reaparecen juntos liderazgos históricos del PAN. Vicente Fox, Calderón, figuras actuales. Un mensaje claro: la oposición empieza a reagruparse. Y aquí entra otro elemento clave: la memoria histórica. Se evocan momentos como el movimiento democrático de los años 80. Las luchas por elecciones limpias. La construcción institucional. Todo eso se trae de regreso, pero con un mensaje implícito: lo que se construyó, hoy se está perdiendo. ¿Narrativa política? Sí. Pero también estrategia.
Hasta aquí podrías pensar que es solo un choque de discursos. Pero entonces llegó el punto de quiebre. El discurso en el Monumento a la Revolución. Ahí, Claudia Sheinbaum eleva el tono. Ya no es solo crítica. Es confrontación directa. Se habla de soberanía. Se habla de intervención. Se señala implícitamente a Estados Unidos. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Por qué escalar el conflicto en ese momento? ¿Por qué llevarlo a ese nivel? Porque lo que vino después fue todavía más delicado. En paralelo, en Estados Unidos, avanzan procesos judiciales sensibles. Casos que podrían involucrar información incómoda. Testimonios. Pruebas. Redes. Y esto ya no es política interna. Esto es geopolítica. Esto es presión real. Esto es riesgo. Pero espera, porque aquí es donde entramos en la parte más importante de todo este análisis. Lo que se dice, contra lo que realmente está pasando. Y antes de entrar a la parte más oscura de esta historia, si estás cansado de que la corrupción siempre quede impune, suscríbete. Porque lo que viene ahora es exactamente lo que nadie quiere que sepas. Entonces llegamos al corazón de todo esto. Aquí es donde tienes que poner atención. Aquí es donde las piezas empiezan a encajar y también donde todo se vuelve más incómodo. Primero, lo que dicen públicamente. Por un lado, Claudia Sheinbaum sostiene una narrativa clara, defensa de la soberanía. Rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera. Mensaje firme hacia Estados Unidos. En su discurso, el punto es contundente: México no es subordinado de nadie. Su base lo aplaude. Su narrativa conecta. Suena fuerte. Suena patriótica. Pero, ¿eso es todo? Del otro lado, figuras como Germán Martínez plantean algo completamente distinto. No ven un acto de defensa. Ven una provocación. Ven una irresponsabilidad. Ven una jugada política que puede escalar un conflicto innecesario con el principal socio del país. Y no se quedan ahí. También reaparece el discurso de Felipe Calderón: combate al crimen sin concesiones. Mensaje directo, aunque implícito: el problema no es Estados Unidos, el problema está dentro. Dos versiones. Dos realidades. Dos narrativas completamente opuestas. Pero ahora viene lo importante. Lo que realmente buscan. Aquí tienes que leer entre líneas. Porque nadie lo va a decir abiertamente. Según versiones que circulan en círculos políticos, este endurecimiento del discurso no es casual. No es espontáneo. Es estratégico. ¿Por qué? Porque el momento lo exige. Hay presión desde Estados Unidos. Procesos judiciales abiertos. Investigaciones que no están completamente visibles para la opinión pública, pero que existen. Y aquí entra una hipótesis que cada vez se escucha más. El discurso de soberanía podría estar funcionando como escudo político. Sí. Escudo. Porque si logras instalar la idea de que cualquier acción externa es intervención, entonces cualquier investigación incómoda puede ser reinterpretada como ataque político. ¿Te das cuenta de lo delicado que es eso? Pero eso no es todo. También hay incentivos internos. Morena no es un bloque homogéneo. Nunca lo ha sido. Hay grupos. Hay liderazgos. Hay tensiones. Y en ese contexto, un discurso fuerte hacia el exterior sirve para algo más: alinear hacia adentro.
crear cohesión, reducir disidencias, obligar a cerrar filas. Porque cuando hay un enemigo externo, las diferencias internas pasan a segundo plano. ¿Casualidad? Difícil. Y aquí aparece otra contradicción. Se critica la intervención extranjera, pero recordemos que en el pasado hubo posicionamientos políticos desde el propio gobierno mexicano hacia procesos en otros países. ¿Eso no cuenta? ¿Eso no es también intervención? La memoria es corta, pero los registros existen. Y ahora entramos a la capa más profunda. El contexto estructural. Esto no es solo Sheinbaum. No es solo oposición. Es un sistema completo en tensión. Relación bilateral con Estados Unidos. Dependencia económica. Cooperación en seguridad. Flujo de dinero, mercancías, personas. Todo eso está en juego. Y cuando uno de esos elementos se tensiona, todo el sistema se mueve. Además, hay factores que no ves directamente. Empresarios preocupados por la estabilidad. Sectores financieros atentos al tipo de cambio. Instituciones internacionales observando. Medios tomando postura. Y dentro del propio aparato político, movimientos silenciosos. Aliados que se distancian. Figuras que bajan el perfil. Otros que empiezan a posicionarse. Porque todos están leyendo lo mismo. Esto puede escalar. Y cuando escala, nadie sale intacto. Pero espera, porque la reacción no tardó en llegar. En redes sociales, la conversación explotó. Hashtags como almohadilla soberanía nacional, almohadilla México no se toca y almohadilla intervención extranjera dominaron durante horas. De un lado, apoyo total. Del otro, críticas durísimas. Y no solo fue la gente. Políticos comenzaron a posicionarse rápidamente. Algunos defendiendo el discurso presidencial. Otros señalando riesgos diplomáticos. Otros, guardando silencio estratégico. Y ese silencio también dice mucho. Porque en política, a veces lo que no se dice, pesa más que lo que se grita. Pero eso no fue todo. También comenzaron a surgir comparaciones. Analistas señalando paralelismos con otros países donde el discurso nacionalista se utilizó en momentos de presión judicial o crisis interna. ¿Coincidencia? ¿O patrón? Porque lo que vino después fue todavía más fuerte. La reacción fue tan intensa que incluso espacios independientes comenzaron a recibir presión para posicionarse. Audiencias divididas. Comentarios polarizados. Gente exigiendo explicaciones. Y aquí estamos. Analizando todo esto. Si quieres que sigamos haciéndolo, suscríbete, porque sin tu apoyo este tipo de análisis no llega a nadie. Ahora sí. Aquí viene la parte que casi nadie está viendo. El patrón. Porque esto ya pasó antes. No con los mismos nombres. No con los mismos actores. Pero sí con la misma lógica. Cuando un gobierno enfrenta presión real, busca control narrativo. Cuando hay riesgo político, se eleva el discurso. Cuando hay fracturas internas, se construye un enemigo externo. No es teoría. Es historia política. Especialistas en análisis institucional lo han señalado durante años. Los momentos de mayor nacionalismo suelen coincidir con momentos de mayor vulnerabilidad política.
Y aquí tienes varios elementos alineados. Presión internacional. Procesos judiciales en curso. Tensiones internas. Necesidad de consolidación de liderazgo. Todo junto. Al mismo tiempo. ¿De verdad crees que es coincidencia? Además, hay otro punto clave. La economía. Porque puedes hablar de soberanía todo lo que quieras, pero la realidad económica impone límites. Exportaciones. Remesas. Inversión extranjera. Todo eso conecta directamente con Estados Unidos. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Hasta dónde puede escalar este discurso sin generar consecuencias reales? Porque una cosa es la retórica y otra muy distinta es la realidad. Y ahora sí. Llegamos al momento que te prometí desde el inicio. Al principio de este video te dije que había algo que no se estaba viendo claramente. Y es esto. La posible conexión entre el discurso y lo que está ocurriendo en paralelo fuera del país. Procesos judiciales. Investigaciones. Declaraciones que aún no salen a la luz completamente. Y aquí viene lo delicado. Lo que voy a decir ahora es importante. Y si llegaste hasta aquí es porque te importa entender esto de verdad. Suscríbete al canal, porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso. Y lo seguimos haciendo por la gente que quiere saber la verdad. Lo que realmente parece estar pasando, según lo que se conoce hasta ahora, es que el discurso no solo busca posicionar políticamente a la presidenta. También podría estar preparando el terreno. Preparando a la opinión pública. Preparando una narrativa. Para lo que pueda venir. Porque si en los próximos meses aparecen acusaciones, testimonios o movimientos desde Estados Unidos, ya existe un marco interpretativo. No es justicia. Es intervención. ¿Te das cuenta? Eso cambia todo. Porque transforma hechos en narrativa. Y narrativa en defensa política. Y lo más grave de todo es que si esto se confirma, estaríamos frente a una estrategia de alto riesgo. Porque tensar la relación con Estados Unidos no es un juego. Puede afectar economía, seguridad, estabilidad. Pero también puede redefinir el tablero político interno. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que este discurso es una defensa legítima de la soberanía o una estrategia política para anticiparse a algo más grande? ¿Es convicción o cálculo? ¿Es liderazgo o contención? Déjamelo en los comentarios. Y estate atento, porque en el próximo video vamos a analizar a fondo qué está pasando con los procesos judiciales en Estados Unidos y qué implicaciones reales podrían tener para la política mexicana. Hay detalles que todavía no se están diciendo, y cuando los veas completos, todo esto va a tener aún más sentido. Si este video te ayudó a entender lo que los medios no dicen, compártelo con alguien que necesite verlo. Dale like si crees que este análisis vale la pena. Y suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz.